Hoy el Coneval dio a conocer muy interesante información en torno al ingreso laboral, la pobreza laboral. Para hablar de este tema me da muchísimo gusto saludarte, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Gracias. José, me gustaría que le compartieras al auditorio de este tema y cómo se plantea. Claro que sí. Mira, uno de los instrumentos que de manera regular estima Coneval de manera periódica es el porcentaje de la población con ingresos laborales inferiores al valor monetario de la canasta alimentaria. Es importante señalar cuáles son estos valores monetarios de estas canastas alimentarias. 1,680 pesos en las áreas urbanas del país, 1,212 pesos en áreas rurales del país. Entonces, comparamos estos precios con los ingresos laborales que reciben los trabajadores que se reportan en la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y lo que reportamos el día de hoy por parte del Consejo es que 44.5% de la población tiene para el tercer trimestre de este año ingresos por debajo de estos valores monetarios de las canastas alimentarias, lo cual en términos anualizados es un aumento de casi 7 puntos porcentuales comparándolo con el tercer trimestre de 2019 y de casi 9 puntos porcentuales comparándolo al primer trimestre de este año. Aquí habrá que también que hacer una acotación, puesto que en el segundo trimestre de este año no tuvimos la posibilidad desde Coneval de hacer esta misma estimación, ya que por la propia contingencia sanitaria y disposiciones oficiales, INEGI tuvo que suspender el levantamiento de la NOE y se tomó un instrumento alternativo que fue la ETOE, la encuesta telefónica de ocupación y empleo, y bueno, ahí también en su momento reportamos datos de pobreza, pero el 44.5% es el dato que te reitero para este tercer trimestre de este año. Pobreza laboral, este crecimiento de la pobreza laboral debe verse como a gente que a pesar de tener trabajo no le alcanza para la canasta básica. Es correcto, y también otro elemento que compartimos en el comunicado de prensa, en la nota técnica, es también un aumento de los alimentos por arriba de la inflación. Estas canastas alimentarias aumentaron 6.2% en las zonas urbanas y 7.4% el valor de los alimentos en las zonas rurales, muy por arriba del 3.9% de la inflación anualizada para este mismo trimestre. Entonces, se combinaron ambos factores, tanto la restricción que hubo en los ingresos laborales de las personas y también claramente un aumento de precios en los alimentos de casi 3 y 4 puntos porcentuales por arriba de la inflación anualizada. Oye, y en este sentido es brutal ver cómo la caída de la economía es peor para los que menos ingresos tienen. Es correcto, por un lado, por un aspecto así es, y también reportamos el análisis a nivel estatal, y claramente se ve que un par de estados que viven de las actividades turísticas, pues también tuvieron un efecto lamentablemente muy fuerte. El tema de Quintana Roo, por ponerte el dato, para el primer trimestre de este año, la pobreza laboral fue de 29.4% de la población, y de ahí aumentó hasta el 51.5%, es decir, un aumento de prácticamente 20 puntos porcentuales entre el primer trimestre de este año y el tercero. Y Baja California Sur, que también tenía niveles muy pequeños de pobreza laboral, apenas 18% de su población en el primer trimestre de 2020, y de ahí se expandió hasta 32.5% en este tercer trimestre. Es decir, claramente se vea un comportamiento paralelo muy claro entre estos sectores de la economía que no han podido recuperarse, como el turístico, y estos estados que tienen aumentos relevantes en pobreza laboral entre estos dos trimestres de 2020. ¿Qué pasa con aquellas entidades que tienen un carácter pues más manufacturero, más o más pegados incluso al sector primario de la economía? Ponemos un caso como Durango, que tenía una pobreza laboral del 33% en el primer trimestre, aumentó solamente 2 puntos porcentuales, 35.4% para el tercer trimestre de este mismo año. Querétaro sí tuvo un aumento de casi 6 puntos porcentuales. Michoacán, de hecho, hubo un descenso. Michoacán tenía pobreza laboral de 36.6% en el primer trimestre y de ahí tuvo un
una contracción a 35.8, muy ligerita prácticamente, pero sí hubo una disminución para este tercer trimestre de este año. Es decir, hay resultados bastante heterogéneos, pero insisto, claramente aquellas entidades que tienen componente de su Producto Interno Bruto estatal asociado al sector turismo, pues sí tuvo un aumento muy relevante en pobreza laboral, claramente asociado a la restricción de empleo y de ingresos de las personas que tienen estos sectores en estos destinos turísticos. Claro, porque eso, y además nos deja claro lo que han dicho, por ejemplo, los banqueros, que dicen, no podemos pensar en soluciones integrales, tenemos que pensar en soluciones de recuperación casi por estado, casi por, incluso dentro de un estado que sean diferentes. Eso me lleva a preguntarte, ¿cómo le fue a Guerrero, por ejemplo? Que tiene una parte muy turística, pero tiene otra parte que no es turística. Claro. De hecho, lamentablemente, comparando el dato del tercer trimestre de 2019, su pobreza laboral era alta de Guerrero, 61% de su población, y para este tercer trimestre aumentó a 62.5%. Es decir, hubo un aumento de 8 décimas de punto porcentual, pero es muy alta, más del 60% de su población. De hecho, me parece que tu planteamiento tiene que ver más con algunas situaciones estructurales previas a la contingencia, donde Guerrero justamente conviven dos entidades, ¿no? La turística, que digamos podría tener mayores ingresos. Sí, perdón que te interrumpa, Guerrero es básicamente dos estados, dos partes, o sea, dices, oye, a ver, municipio de Acapulco, quizá Taxco, quizá Ixtapa, pero claro, también está Metlanoc, y está Tixcla, y está la otra parte, digamos, ¿no? Totalmente, y que esas, sobre todo esas áreas, municipios serranos del estado de Guerrero, pues lamentablemente ya traen una pobreza extrema, sobre todo demasiado alta ya en los últimos 10 años. Entonces, claramente eso ya hace una situación muy particular y concuerdo con el planteamiento que mencionabas. Se requieren acciones muy focalizadas, inclusive al interior de las propias entidades federativas. Sí, o sea, porque yo creo que lo más relevante de estas cifras, corrígeme si me equivoco, es eso. Es ver que no es, dentro de un momento de crisis, no es general en el país. Es ni siquiera regional. Es incluso microrregional, con el ejemplo que tomamos ahora de Guerrero. No le va a servir para terminar la pobreza ancestral en la Sierra de Guerrero, lo mismo que podría servir para recuperar al sector turístico. Es correcto, es correcto. Un caso también de llamar la atención es Zacatecas. Zacatecas tenía en el tercer trimestre de 2019 47% de su población en pobreza laboral y disminuyó 3 puntos porcentuales a 44% en este tercer trimestre. Entonces, Zacatecas tiene tanto un ámbito industrial, un ámbito agrícola, un ámbito de servicios que, bueno, de alguna manera sus diferentes dinámicas ayudaron a que no tuviera un impacto negativo como el que tuvo Quintana Roo o Baja California Sur. ¿Hubo alguna entidad que disminuyera la pobreza laboral? Muy pocas, prácticamente 3 entidades. Zacatecas es una de ellas, te reitero, comparando el análisis anualizado. Prácticamente de ahí también muy ligeramente Morelos, menos de un punto porcentual, y prácticamente esas 2 entidades. Las demás pues sí tuvieron incrementos entre 1, 2, 3 puntos porcentuales, y las 3 entidades que son casi 20 puntos porcentuales. Que además yo creo que estas son de las grandes cifras, porque permiten diseñar políticas públicas y entender cuál es la realidad sin los sesgos que ponen las opiniones y mucho menos la intencionalidad política, ¿no? Totalmente, y muy afortunadamente INEGI, que ya pudo publicar esta nueva estimación de la ENOE, pues nos da la posibilidad de tener esta exploración de datos a nivel estatal, lo cual indudablemente a los estados también les podrá ser de mucha utilidad justamente para focalizar sus estrategias de política social y de política económica en pos de la recuperación, ¿no? Yo creo que ese es el tema. Y seguramente los datos, pero pues eso es suponer y no nos vamos a meter. Los datos del trimestre anterior eran mucho peores. José Nabor Cruz, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Siempre muy ilustrativo platicar contigo. Al contrario, un gusto platicar contigo, todo tu auditorio. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.